Cada año, miles de personas en Australia toman la decisión más cara de sus vidas sin darse cuenta. Y no es comprar una casa, no es invertir en bolsa, no es ningún error financiero obvio. Es simplemente seguir pagando el alquiler, seguir pagando las facturas de luz, seguir pagando el agua, seguir pagando el alcantarillado, seguir aceptando que un consejo municipal decida cada detalle de cómo construyes y cómo vives. Y todo eso mientras acumulan exactamente cero, absolutamente nada, ni un solo centavo de patrimonio real después de años y años de pagos. Las empresas eléctricas cobran entre $2.000 y $3.000 al año por un servicio que técnicamente podrías generar tú mismo desde tu propio terreno. Las corporaciones de agua exigen $1.000 anuales por líquido que cae del cielo de forma gratuita. Los cargos de alcantarillado suman $800 más al año por un sistema que con la tecnología actual puedes replicar de forma autónoma por una fracción de ese costo. Y encima de todo eso, el Consejo Municipal tiene el poder de decidir qué puedes construir, cómo lo puedes construir, con qué materiales, con qué dimensiones, bajo qué normas. Y si en algún momento decides salirte 1 centímetro de esas normas, las consecuencias pueden ser devastadoras para tu bolsillo y para tus planes. Eso es lo que la mayoría de australianos acepta como normal. Eso es lo que la mayoría considera inevitable. Pero no lo es. Existe una alternativa real, concreta, verificable, que miles de personas ya están eligiendo, y se llama vida off-grid. Y lo más interesante no es la idea en sí misma. Lo más interesante es que la mayoría de quienes lo intentan fracasan, no porque la idea sea mala, sino porque cometen un error específico desde el primer día. Un error que destruye todo el plan antes de que tenga siquiera la oportunidad de funcionar. Ese error es elegir la ubicación equivocada. No los paneles solares equivocados, no el tanque de agua equivocado. No la tecnología equivocada. La ubicación. Porque puedes tener el sistema solar más eficiente del mercado. Puedes tener los tanques de mayor capacidad disponibles. Puedes haber investigado cada detalle técnico durante meses y aún así fracasar completamente si estás instalado en un shire con aplicación normativa agresiva, en un clima que hace la vida cotidiana genuinamente miserable, en una zona donde el agua subterránea es escasa o de mala calidad, o en un lugar donde el Consejo Municipal tiene tanto tiempo libre como para dedicarse a inspeccionar cada rincón de tu propiedad. El 80% de las personas que intentan vivir off-grid en Australia lo abandonan dentro de los primeros 2 años. 80%. Y cuando investigas las razones reales detrás de ese número, el patrón es siempre el mismo. Compraron tierra en el lugar equivocado. Subestimaron los desafíos reales de infraestructura hídrica. Eligieron un clima que sobre el papel parecía tolerable, pero en la práctica resultó insoportable. No investigaron la actitud real del consejo local antes de comprometer decenas de miles de dólares. Tomaron decisiones basadas en romanticismo, en fantasía sobre la vida autónoma, en vídeos con estética perfecta y sin ninguna mención a los 45 grados de enero o a los pozos secos en época de sequía. Y pagaron el precio. Ahora bien, el setup off-grid completo, incluyendo tierra, construcción, sistema solar con baterías, infraestructura hídrica completa y gestión de residuos, cuesta entre $50.000 y $120.000 en total. Eso es exactamente lo que la mayoría de residentes urbanos paga en alquiler en apenas 2 a 4 años. Con una diferencia fundamental. El que alquila termina esos 4 años con cero, absolutamente nada, sin propiedad, sin activo, sin patrimonio, solo el recuerdo de haber pagado y el próximo recibo ya en camino. El que elige bien su ubicación off-grid termina esos mismos 4 años con una propiedad propia, un sistema de energía propio, agua propia y costos de vida que se reducen a comida, combustible para el vehículo, mantenimiento básico y las mínimas tasas del consejo local. Algo que en total ronda los $12 a $18.000 anuales, en lugar de los $25.000 o más que se van en alquiler solo en Brisbane. La diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre construir algo real y pagar por no tener nada. Amigos, si este contenido te está resultando útil,
suscríbete y dale like. Es la forma más directa de apoyar que siga llegando información como esta. El problema es que cuando la mayoría de personas empieza a investigar la vida off-grid en Australia, encuentra siempre las mismas ubicaciones, los mismos nombres, los mismos lugares que aparecen en todos los artículos y en todos los videos, y eso no es casualidad. Es simplemente que nadie ha hecho el trabajo de ir más allá de lo obvio. Yo lo hice. Contacté directamente los departamentos de planificación de cada estado. Revisé los registros reales de pozos en cada zona para verificar disponibilidad y calidad de agua subterránea. Analicé datos de lluvia históricos de décadas para entender qué significa vivir con 200 milímetros anuales versus vivir con 1200. Hablé con residentes off-grid reales en cada una de estas ubicaciones, no con creadores de contenido con setups perfectos, sino con personas que llevan años viviendo este estilo de vida y que me contaron los desafíos reales, los que no aparecen en los videos con música de fondo y atardeceres perfectos. Y analicé las actitudes de enforcement consejo por consejo, porque hay una diferencia enorme entre un consejo que tiene políticas formales de apoyo a viviendas alternativas, un consejo que ha desarrollado tolerancia informal a través de años de no aplicar normas, y un consejo que simplemente no tiene capacidad física de llegar a inspeccionar propiedades remotas. Esas tres categorías existen en Australia, son reales, y determinar en cuál de ellas se encuentra la tierra que estás considerando comprar puede ser la diferencia entre vivir con libertad total y recibir una orden de demolición después de haber invertido todo tu capital. Las 12 ubicaciones de esta lista no son las sospechosas habituales. Fueron seleccionadas porque cada una representa una combinación específica y verificable de tolerancia normativa real, disponibilidad de agua comprobada, condiciones climáticas genuinamente manejables, tierra accesible en precio y servicios mínimos pero suficientes para emergencias y suministros básicos. Esos 5 factores importan más que la eficiencia de los paneles solares o la capacidad de los tanques de agua. Importan más porque determinan si la vida que construyes en esa tierra va a ser sostenible a largo plazo o va a colapsar en el segundo verano, cuando el calor supera expectativas, el pozo da señales de agotamiento y el consejo envía a su primer inspector. Cada ubicación en esta lista fue evaluada con los mismos criterios, con los mismos estándares, sin preferencias previas y sin agenda. Algunas son extremadamente remotas y ofrecen libertad máxima a cambio de aislamiento real y condiciones duras. Otras están sorprendentemente cerca de servicios urbanos y ofrecen un equilibrio entre independencia y acceso que la mayoría no considera posible. Algunas tienen los costos de setup más bajos de toda Australia. Otras son más costosas, pero con condiciones climáticas que hacen que cada dólar adicional tenga sentido concreto. Y hay una en particular, ubicada en Queensland, con clima todo el año entre 15 y 28 grados, a 1 hora de una ciudad con aeropuerto internacional, con comunidad alternativa activa y lluvia suficiente para no depender exclusivamente de pozos, que demuestra que vivir off-grid no tiene por qué significar sacrificar comodidad climática ni aislarse completamente del mundo. Pero antes de llegar a esa, necesitas entender por qué las ubicaciones más baratas y más remotas de esta lista atraen exactamente al tipo de persona equivocada, y por qué ese desajuste entre perfil personal y ubicación elegida es responsable de más fracasos off-grid en Australia que cualquier problema técnico de infraestructura. Empecemos por el número 12. El número 12 de esta lista está ubicado 800 kilómetros al norte de Perth, en medio de una zona donde el gobierno simplemente no llega. Y eso no es una metáfora. Es una realidad geográfica concreta que cambia completamente las reglas del juego para quien decide instalarse ahí. El Shire of Leonora, Australia Occidental. Aproximadamente 500 habitantes, distribuidos en un área tan extensa que los inspectores municipales tardarían días en recorrerla completa. Y francamente, no tienen ni el personal ni el presupuesto para hacerlo. Eso crea algo que en la mayoría de lugares del país es imposible de encontrar. Tolerancia práctica real. No escrita en ningún documento oficial,
no garantizada por ninguna política formal, pero presente y verificable en la realidad cotidiana de quienes ya viven ahí. Galpones habitados, containers convertidos en viviendas funcionales, estructuras no convencionales de todo tipo, llevan años operando en este shire sin que nadie llame a la puerta con una orden de inspección. No porque el Consejo haya aprobado formalmente esas construcciones, sino porque la distancia hace que la aplicación normativa sea prácticamente inviable. Y esa diferencia entre tolerancia formal y tolerancia práctica es exactamente el tipo de matiz que determina si tu proyecto off-grid prospera o colapsa antes de terminar el primer año. La tierra en Leonora cuesta entre $15.000 y $25.000 para bloques residenciales o rurales con superficie suficiente para un setup completo. El sistema solar funciona de forma excelente durante todo el año gracias a la radiación constante de la región. Pero hay un factor que no puedes ignorar y que destruye los planes de quien no lo investiga antes de comprar. La lluvia anual es de apenas 250 milímetros, lo que significa que los tanques de almacenamiento por sí solos no son suficientes y los pozos de agua subterránea se vuelven imprescindibles. Y los pozos requieren análisis de calidad antes de depender de ellos para consumo diario, porque en zonas mineras la composición del agua subterránea puede ser impredecible. El desglose de costos de un setup típico en Leonora se ve así. Tierra, $20.000. Un galpón bien aislado para hacer frente al calor extremo, $40.000. Sistema solar con baterías de capacidad adecuada, $13.000. Infraestructura hídrica completa incluyendo pozo, $9.000. Sistema séptico, $4.000. Total aproximado, $86.000. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de lo que muchos residentes de Sydney pagan en alquiler en 3 años. 3 años de pagos que terminan sin dejarles absolutamente nada a cambio. Hay una clínica médica y algunos comercios básicos en el pueblo. La minería activa en la zona genera oportunidades de empleo para quienes necesitan ingresos durante la transición. Pero hay algo que ningún número puede prepararte completamente para experimentar: el calor. En enero y febrero, las temperaturas superan regularmente los 45 grados centígrados. No 45 grados como dato meteorológico abstracto, sino 45 grados reales, sostenidos, que afectan cada aspecto de la vida cotidiana: el trabajo físico, el sueño, la energía, la capacidad de mantener el huerto, todo. La aislación del galpón no es un detalle opcional en Leonora. Es la diferencia entre una vida funcional y una existencia que se convierte en una lucha diaria contra el ambiente. Quien elige Leonora por ser barata sin haber experimentado ese calor en persona, está tomando una decisión basada en números, no en realidad. Y la realidad de Leonora en verano es implacable. Pero si el aislamiento extremo y el calor intenso forman parte de lo que buscas, si lo que necesitas es separación completa de todo sistema y de toda norma, entonces Leonora ofrece algo genuinamente difícil de encontrar en otro lugar de Australia a ese precio. Libertad práctica total respaldada por distancia geográfica real. Y si crees que Leonora ya representa el límite del aislamiento posible en esta lista, lo que viene a continuación te va a demostrar que acabas de ver el nivel de entrada. 900 kilómetros al norte de Perth existe un lugar donde el concepto de enforcement normativo es tan teórico como el agua de lluvia, escaso, irregular y prácticamente imposible de contar para planificar tu vida. El Shire of Laverton, Australia Occidental, 300 habitantes. Una clínica médica con horario reducido, algunos servicios mínimos y una aplicación de normas municipales que es, en la práctica, inexistente. No por política deliberada, sino porque el Shire simplemente no tiene la capacidad operativa para hacerla efectiva. El Consejo de Laverton tiene cosas más urgentes que hacer que preocuparse por el tipo de estructura que alguien decidió levantar en su terreno rural a 50 kilómetros del centro del pueblo. Esa realidad operativa concreta
Es lo que hace de Laverton una de las opciones con mayor libertad práctica de toda esta lista. No es tolerancia informal construida con el tiempo como el Leonora. Es directamente ausencia de capacidad de intervención. Y para quien busca separación máxima del sistema, esa diferencia es relevante. La tierra en Laverton parte desde $12.000, lo que la convierte en la opción más económica de entrada en toda esta lista. El sistema solar funciona de forma excelente durante todo el año. Pero los 200 milímetros de lluvia anual hacen que los pozos no sean una opción conveniente, sino una necesidad absoluta desde el primer día. Sin pozo funcional en Laverton, no hay proyecto off-grid viable. Es así de directo. El desglose típico de setup en Laverton es el siguiente. Tierra, $16.000. Vivienda básica pero construida con calidad real para resistir las condiciones del entorno, $38.000. Sistema solar completo, $12.000. Pozo y tanques de almacenamiento, $10.000. Sistema séptico, $3.000. Total aproximado, $79.000. Es el setup más económico de toda la lista, pero ese número tiene un contexto que no puede separar del precio. Laverton está a 900 kilómetros de Perth. Eso no es una distancia que se recorre en una tarde cuando necesitas un repuesto específico para el sistema solar o cuando hay una emergencia médica que la clínica local no puede atender. La exploración minera en la zona genera algo de empleo ocasional, pero no es el tipo de mercado laboral estable que permite planificar ingresos con certeza. Los servicios son mínimos en el sentido más literal de la palabra. Y el aislamiento que Laverton ofrece no es el tipo romántico de los videos con atardeceres dorados. Es el tipo real, cotidiano, sostenido, donde pueden pasar semanas sin contacto social significativo fuera de tu propiedad. Eso para algunas personas es exactamente lo que buscan. Para otras es la razón por la que abandonan antes de que termine el primer año. La diferencia entre esas dos categorías de personas no está en su nivel de preparación técnica ni en su presupuesto. Está en algo mucho más difícil de medir objetivamente, en su perfil psicológico real frente al aislamiento prolongado. Y ese factor, que casi nadie evalúa honestamente antes de comprometer su capital, es el mismo que aparece una y otra vez detrás de los fracasos off-grid en toda Australia. Leonora y Laverton representan el extremo de máxima libertad y mínimo costo de esta lista. Pero hay una tercera ubicación en Australia Occidental que combina la tolerancia informal consolidada con algo que las dos anteriores no pueden ofrecer: historia, accesibilidad relativa y una actitud cultural hacia la vida no convencional que lleva décadas formándose y que cambia completamente la experiencia de vivir off-grid en ese lugar. Hay una ciudad en Australia Occidental donde la gente lleva décadas construyendo lo que quiere, como quiere, y nadie les ha dicho nunca nada. No porque sean invisibles, sino porque el lugar tiene una historia tan profundamente ligada a la vida dura y al ingenio humano, que la tolerancia hacia formas de vida no convencionales está grabada en el carácter mismo de la comunidad. Kalgoorlie. 1.000 habitantes distribuidos en un shire ubicado a 550 kilómetros de Perth, con una identidad construida sobre el oro, el polvo y la capacidad de sobrevivir en condiciones que la mayoría de australianos urbanos no podría tolerar ni una semana. El carácter minero de Kalgoorlie no es un dato histórico decorativo, es la razón concreta por la que los estándares de construcción en zonas rurales son relajados, por la que la tolerancia informal hacia viviendas alternativas lleva años consolidada sin que nadie la haya cuestionado seriamente, y por la que existe una actitud general en la comunidad que acepta como normal lo que en otros shires generaría una carta del consejo en menos de un mes. Eso no significa que puedas hacer cualquier cosa sin ninguna consideración. Significa que el margen real de libertad para construir y vivir de forma autónoma es sustancialmente mayor que en la mayoría de opciones comparables en precio y distancia. La lluvia anual en Kalgoorlie ronda los 260 milímetros, lo que, como en Leonora y Laverton, convierte los pozos de agua subterránea
en un componente central de cualquier setup funcional. La diferencia es que en Kalgoorlie, la viabilidad de los pozos está mejor documentada históricamente porque la minería ha requerido gestión hídrica intensiva durante décadas, lo que significa que hay más datos disponibles sobre calidad y profundidad antes de que tomes ninguna decisión de compra. El solar funciona de forma excelente todo el año. Las temperaturas en verano son extremas, pero hay un matiz importante respecto a Leonora y Leverton. La mayor densidad de servicios disponibles en Kalgoorlie cambia la experiencia cotidiana de forma significativa. El desglose de setup típico en este shire es el siguiente. Tierra, $27.000. Conversión de galpón en vivienda habitable con aislación adecuada, $42.000. Sistema solar completo con baterías, $13.000. Infraestructura hídrica incluyendo pozo, $8.000. Sistema séptico, $4.000. Total aproximado, $94.000. Más caro que Leverton, más caro que Leonora, pero con algo que esas dos ubicaciones no pueden ofrecer. Un centro médico real, comercios con variedad suficiente para el abastecimiento regular, escuelas para quienes tienen hijos, y una accesibilidad relativa a Perth que convierte una visita a la ciudad en una opción logísticamente posible cuando realmente se necesita, no en una expedición de 2 días. El turismo histórico de la zona genera actividad económica local que se traduce en oportunidades de ingreso ocasionales para quienes las buscan. Y la comunidad tiene un tejido social construido sobre años de vida dura compartida que crea un contexto muy diferente al aislamiento casi total de Leverton. Kalgoorlie no es para quien quiere la separación más extrema posible del sistema. Es para quien quiere libertad real y práctica, con el respaldo mínimo pero suficiente de servicios que hace que una emergencia no se convierta automáticamente en una crisis sin solución. Es la opción del Goldfields para quien ha evaluado honestamente su perfil y sabe que el aislamiento absoluto no es lo que busca, sino la independencia con algo de red de seguridad. Pero hay algo en la siguiente ubicación de esta lista que introduce una variable completamente nueva, una que ninguna de las 3 opciones del Goldfields puede ofrecer y que para cierto tipo de persona cambia completamente el cálculo de qué lugar elegir. El dato que nadie te dice sobre vivir en el interior más profundo de Australia Occidental es que el costo real del aislamiento no está en el precio de la tierra ni en el setup inicial. Está en lo que pasa cuando algo sale mal en el momento menos esperado. Y eso es exactamente lo que hace que la siguiente ubicación de esta lista sea tan relevante para un perfil específico de persona. El Shire of Dundas, Australia Occidental. 1.500 habitantes distribuidos en un área extensa a unos 700 kilómetros de Perth, al este de Esperance. Lo que hace diferente a Dundas de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta lista no es el precio, no es el nivel de tolerancia normativa, es el clima. La proximidad al sur costero introduce una influencia oceánica que modera los extremos de temperatura de una forma que tiene consecuencias prácticas reales sobre la vida cotidiana. Mientras que en Leonora y Leverton los veranos superan regularmente los 45 grados y los sistemas de aislación tienen que trabajar al máximo de su capacidad durante meses, en Dundas esos picos extremos se ven reducidos por el efecto del Océano Índico Meridional. Eso no significa que el clima sea suave, significa que es más manejable, y cuando vives de forma autónoma, esa diferencia se siente en cada aspecto de la operación diaria, en el consumo energético del sistema de refrigeración, en la durabilidad de los materiales expuestos, en la capacidad de trabajar físicamente al aire libre sin que el calor se convierta en un obstáculo constante. La lluvia anual en Dundas ronda los 350 milímetros, significativamente más que en las 3 ubicaciones anteriores. Eso no elimina la necesidad de planificar el almacenamiento de agua con cuidado, pero sí reduce la dependencia exclusiva de los pozos y amplía las opciones de captación y almacenamiento de agua de lluvia como componente real del sistema hídrico. La tolerancia normativa en zonas rurales existe sin intervención activa documentada. No es la tolerancia por incapacidad operativa del Leverton
ni la consolidada por historia cultural de Kalgoorlie. Es tolerancia por falta de prioridad real hacia propiedades rurales alejadas de los núcleos de servicio del Shire. El resultado práctico es el mismo: libertad para construir y vivir de forma no convencional sin que nadie aparezca a cuestionarlo. Pero el origen de esa tolerancia es diferente, y vale la pena entenderlo antes de asumir que es idéntica a la de otras ubicaciones. El desglose de setup típico en Dundas es el siguiente: tierra rural con superficie adecuada, $35,000. Una tiny house de calidad real construida para durar, $48,000. Sistema solar completo, $12,000. Tanques de agua con capacidad suficiente, $7,000. Sistema séptico, $4,000. Total aproximado, $106,000. Es más caro que Kalgoorlie, más caro que las opciones de aislamiento extremo, pero el componente costero introduce algo que tiene valor concreto y medible para la vida diaria. El acceso a la costa no es un beneficio abstracto de estilo de vida, es acceso a pesca, a proteína disponible sin costo de mercado, a un ecosistema que complementa la autosuficiencia alimentaria de una forma que el interior árido no puede ofrecer. Los servicios básicos existen en los pueblos pequeños del Shire, suficientes para el abastecimiento regular sin necesidad de planificar viajes de varios días. Y la combinación de clima más moderado, lluvia más generosa y acceso costero crea condiciones de vida que, para cierto perfil de persona, justifican el costo adicional de forma completamente racional. Dundas es la opción para quien quiere la libertad real del Goldfields, pero no está dispuesto a negociar con los extremos climáticos que esa libertad normalmente implica en las ubicaciones más baratas. Sin embargo, si lo que estás buscando no es simplemente moderar el calor, sino tener acceso real a una comunidad alternativa ya formada, a un entorno mediterráneo costero con infraestructura de salud disponible y a un precio de tierra que todavía hace viable el proyecto sin agotar el presupuesto completo desde el primer día, entonces hay una ubicación más al norte de Australia Occidental que lleva años siendo exactamente eso para quienes la conocen y que aparece en muy pocas listas off-grid, a pesar de ofrecer algo que ninguna de las opciones anteriores puede replicar. Hay personas que llevan años buscando el lugar perfecto para vivir off-grid en Australia y nunca encuentran lo que buscan porque están mirando en la dirección equivocada, hacia el interior, hacia el desierto, hacia el aislamiento extremo, cuando la respuesta que necesitan está en la costa, a 500 kilómetros al norte de Perth, en un Shire que combina clima mediterráneo real, comunidad alternativa ya formada y tolerancia informal consolidada de una forma que ninguna de las ubicaciones anteriores de esta lista puede replicar. El Shire of Northampton, Australia Occidental. 3.000 habitantes distribuidos en una zona costera con acceso directo al Océano Índico, con una identidad construida durante décadas por personas que eligieron ese lugar precisamente porque ofrece algo diferente al resto del estado. El clima en Northampton no es el clima del Goldfields. Las temperaturas son manejables durante la mayor parte del año gracias a la influencia oceánica constante. Los inviernos son suaves. Los veranos son cálidos, pero no los 45 grados sostenidos que hacen que vivir en Leonora o Laverton en enero sea una prueba de resistencia física y mental. La lluvia anual ronda los 450 milímetros, lo que en el contexto de Australia Occidental representa una generosidad hídrica significativa comparada con las opciones del interior. Eso se traduce en menor dependencia de pozos profundos, mayor viabilidad de sistemas de captación de lluvia como componente central del setup hídrico y una seguridad de abastecimiento de agua que en las ubicaciones del Goldfields simplemente no existe al mismo nivel. La tolerancia informal hacia viviendas alternativas en Northampton no es el resultado de la incapacidad operativa del Consejo como en Laverton, ni de la historia minera como en Kalgoorlie. Es el resultado de décadas de personas con estilos de vida alternativos eligiendo ese lugar, instalándose, construyendo de formas no convencionales y creando una masa crítica de precedente no oficial que hace que el Consejo local
haya desarrollado una actitud de no intervención hacia las propiedades rurales donde este tipo de vida se desarrolla. Eso es cualitativamente diferente. Significa que no eres el primero en hacer lo que quieres hacer. Significa que hay personas antes que tú que ya lo hicieron y que siguen ahí. Y eso crea un contexto social y normativo completamente distinto al del aislamiento total. La tierra rural en Northampton parte desde $40,000 para bloques con superficie suficiente. El desglose de setup típico es el siguiente. Tierra, $50,000. Una cabaña construida por el propio propietario con materiales adecuados al clima, $45,000. Sistema solar completo, $11,000. Tanques de agua con capacidad para el almacenamiento estacional, $5,000. Sistema séptico, $3,000. Total aproximado, $114,000. Es el setup más costoso de las opciones de Australia Occidental hasta ahora en esta lista. Pero ese costo adicional no es un gasto sin retorno. Es la diferencia entre vivir en un entorno que trabaja a tu favor y vivir en un entorno que tienes que combatir cada día. El hospital disponible en el área no es un dato menor cuando vives de forma autónoma y alejada de los servicios urbanos. Las playas y la costa accesible no son un lujo decorativo. Son parte de un estilo de vida que para mucha gente representa exactamente lo que buscaban cuando decidieron salir del sistema. Y la comunidad alternativa ya establecida es el activo más subestimado de esta ubicación. Porque cuando algo falla en tu sistema solar, cuando necesitas consejos sobre gestión del agua, cuando estás pasando por el periodo de adaptación inicial que todos atraviesan, tener personas a tu alrededor que ya lo han vivido y que están dispuestas a compartir lo que saben, cambia completamente la experiencia. Northampton es cara para los estándares de esta lista, pero es cara por razones concretas y verificables que tienen impacto directo en la calidad de vida diaria. Y cuando comparas ese costo con lo que cuesta vivir en Perth o Sydney sin acumular absolutamente nada, los números siguen siendo absurdamente favorables para quien elige Northampton con criterio y preparación. Sin embargo, hasta ahora toda esta lista se ha mantenido dentro de Australia Occidental, y hay un momento en este análisis donde el mapa tiene que expandirse, porque lo que viene a continuación está en un estado diferente, tiene un clima diferente, tiene una relación diferente con el agua, y tiene algo que ninguna ubicación de Australia Occidental puede ofrecer por razones geográficas simples e inamovibles. Queensland cambia todo. No como eslogan de marketing turístico, sino como realidad climática y normativa concreta, que abre posibilidades que en Australia Occidental directamente no existen. Y la primera ubicación de Queensland en esta lista es una que la mayoría de personas que investigan off-grid ni siquiera considera porque la asocian automáticamente con turismo y con desarrollo inmobiliario convencional, cuando la realidad es exactamente la opuesta en las zonas rurales del Shire. Charters Towers, Queensland. Aproximadamente 8,000 habitantes. 1 hora de Townsville. Acceso a un aeropuerto regional con conexiones regulares. Hospital con capacidad real. Comercios con variedad suficiente para el abastecimiento cotidiano sin planificar expediciones de aprovisionamiento. Escuelas para familias con hijos. Y un historial documentado de tolerancia del Consejo local hacia viviendas alternativas en zonas rurales que lleva años siendo una realidad verificable para quienes viven ahí. Eso, en una sola ubicación, es una combinación que en el resto de esta lista no existe de forma tan completa. El clima en Charters Towers es tropical seco. Las estaciones son distintas y marcadas. Una temporada húmeda con lluvias que pueden ser intensas y una temporada seca, larga y calurosa, pero manejable. La lluvia anual ronda los 600 milímetros, el doble de lo que cae en Leonora, lo que transforma completamente el diseño del sistema hídrico. En Charters Towers, los tanques de almacenamiento de lluvia son un componente central y realista del setup, no un complemento marginal a un pozo profundo como en las ubicaciones del Goldfields. Eso reduce costos de infraestructura hídrica de forma significativa y simplifica la gestión del agua en la operación diaria. La accesibilidad de Charters Towers es lo que realmente distingue esta ubicación del resto de la lista hasta ahora.
Una hora de Townsville significa que cuando necesitas atención médica especializada, cuando necesitas materiales de construcción específicos, cuando tienes una emergencia que los servicios locales no pueden resolver, tienes acceso a una ciudad real en el tiempo que tarda una sesión normal de trabajo. Eso no elimina la independencia, la complementa. Y para un perfil específico de persona, para quien quiere salir del sistema habitacional y de los costos que implica, pero no está en condiciones de cortar completamente con el acceso a servicios urbanos, Charters Towers resuelve ese conflicto de una forma que ninguna ubicación del Goldfields puede resolver. El desglose de setup típico en Charters Towers es el siguiente. Tierra rural con superficie adecuada, $45,000. Vivienda construida con materiales adaptados al clima tropical, $50,000. Sistema solar con baterías dimensionado para el consumo real, $14,000. Sistema hídrico basado en captación y almacenamiento de lluvia, $6,000. Sistema séptico, $4,000. Total aproximado, $119,000. Es más costoso que la mayoría de opciones anteriores, pero el acceso a servicios completos y la proximidad urbana real tienen un valor concreto que se refleja en ese precio. Y hay algo en Charters Towers que no aparece en ningún número del desglose, pero que tiene impacto real en la experiencia de vida: la comunidad. No es la comunidad alternativa consolidada de Northampton, ni el tejido social minero de Kalgoorlie. Es una comunidad diversa, con historia propia, con eventos locales, con vida social accesible cuando la quieres y distancia suficiente cuando no la quieres. Esa combinación de independencia y conexión social disponible es exactamente lo que hace que mucha gente que fracasó en ubicaciones de aislamiento extremo encuentre en Charters Towers el equilibrio que estaba buscando sin saber cómo llamarlo. Pero si Charters Towers ya parece una opción difícil de superar en términos de equilibrio entre independencia y acceso, lo que viene a continuación en esta lista va a hacerte reconsiderar completamente lo que creías posible en términos de calidad de vida off-grid en Australia. Existe un lugar en Queensland donde la temperatura nunca baja de 15 grados ni sube de 28, donde llueve más de 1.200 milímetros al año sin que tengas que rezar para que el pozo no se seque, donde hay una comunidad de personas que llevan décadas viviendo de forma autónoma y que saben exactamente cómo resolver cada problema que aparece, y donde a pesar de todo eso, estás a una hora de una ciudad con aeropuerto internacional, hospitales especializados y todo el acceso urbano que puedas necesitar. Si eso suena demasiado bueno para ser real, es porque nadie te había hablado de Atherton Tablelands antes de este momento. Atherton Tablelands, Queensland. Una hora de Cairns. Altitud de entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar, lo que explica por qué el clima es completamente diferente al del resto de Queensland tropical. Mientras en el llano costero las temperaturas en verano superan fácilmente los 35 grados, con humedad que hace que cada movimiento cueste el doble de energía, en los Tablelands el aire es fresco, las noches son templadas, y la sensación general es la de un clima que colabora contigo en lugar de combatirte. Eso no es un detalle menor cuando vives de forma autónoma, y tu capacidad de trabajar físicamente al aire libre determina directamente la calidad y el mantenimiento de tu setup. La lluvia de 1.200 milímetros anuales cambia todo el diseño del sistema hídrico comparado con cualquier ubicación del Goldfields. En los Tablelands, no necesitas un pozo profundo como componente crítico e irreemplazable de tu infraestructura. Los sistemas de captación de lluvia con tanques de almacenamiento adecuados son suficientes para cubrir las necesidades de consumo de una vivienda bien diseñada durante todo el año, incluyendo los periodos de menor lluvia. Eso reduce la complejidad técnica del setup, reduce el costo de la infraestructura hídrica y elimina la dependencia de una fuente subterránea, cuya calidad y disponibilidad a largo plazo nunca es completamente predecible. El sistema solar en los Tablelands no tiene el rendimiento extremo del desierto occidental, pero es completamente suficiente para cubrir las necesidades energéticas de una vivienda autónoma bien planificada durante todo el año, con la ventaja adicional de que las temperaturas moderadas
reducen el consumo de refrigeración de forma significativa comparado con cualquier opción del Goldfields. En Leonora o Laverton, el sistema de refrigeración trabaja al máximo durante meses. En los Tablelands, hay días en que no necesitas encenderlo en absoluto. Eso se traduce directamente en menor consumo de baterías, mayor autonomía del sistema y menor desgaste de los componentes a largo plazo. La comunidad alternativa de Atherton Tablelands no es algo que está formándose, es algo que lleva décadas consolidado. Hay personas viviendo de forma autónoma en esa zona desde los años 70, personas que han resuelto cada problema imaginable, que han adaptado sus sistemas a las condiciones específicas del lugar, que conocen los matices del clima local, de los suelos, de las normativas reales del concejo, y que en su mayoría están dispuestas a compartir ese conocimiento con quien llega con respeto y disposición de aprender. Eso es un activo que no aparece en ningún desglose de costos, pero que tiene un valor práctico real y medible en los primeros años de instalación, que son siempre los más difíciles independientemente de cuánto hayas investigado antes de llegar. El desglose de setup típico en Atherton Tablelands es el siguiente. Tierra con superficie adecuada en zona rural, $60,000. Vivienda construida con materiales adaptados al clima tropical de altura, $55,000. Sistema solar completo dimensionado para las condiciones reales del lugar, $14,000. Sistema hídrico basado en captación de lluvia con almacenamiento suficiente, $5,000. Sistema séptico, $4,000. Total aproximado, $138,000. Es el setup más costoso de toda esta lista, pero cuando pones ese número en contexto con lo que recibes a cambio, el cálculo tiene una lógica que es difícil de refutar. Clima perfecto los 365 días del año. Agua abundante sin dependencia de pozos. Comunidad activa y experimentada. Acceso a Cairns en 1 hora. 0 facturas de electricidad, 0 facturas de agua. 0 alquiler para siempre después de esa inversión inicial. Y ahora que tienes el cuadro completo de todas las ubicaciones disponibles en esta lista, desde los $79,000 de Laverton hasta los $138,000 de los Tablelands, hay una pregunta que necesitas responder antes de tomar cualquier decisión, y es la pregunta que más gente evita hacerse con honestidad porque la respuesta los obliga a revisar sus propias prioridades de una forma que resulta incómoda. La pregunta no es cuánto cuesta el setup. La pregunta no es qué ubicación tiene el precio de tierra más bajo, ni cuál tiene el mejor clima sobre el papel. La pregunta real, la que determina si vas a estar en el 80% que fracasa o en el 20% que construye algo duradero, es esta. ¿Cuánto vale para ti eliminar para siempre los costos de vivienda? Porque cuando empiezas a hacer los números reales, no los números del setup inicial, sino los números de lo que significa vivir en el sistema convencional durante 10 o 20 años, algo cambia de forma permanente en tu forma de ver las opciones. Una persona que paga $25,000 anuales en alquiler en Brisbane gasta $250,000 en 10 años. No en una propiedad, no en un activo, no en algo que pueda vender o dejar a alguien. En alquiler. $250,000 que desaparecen completamente sin dejar nada concreto a cambio, excepto el derecho a seguir pagando el mes siguiente. Una persona que invierte $80,000 en un setup off-grid bien elegido, en una ubicación como las que hemos recorrido en esta lista, paga 0 en vivienda después de esa inversión inicial. Los costos de vida se reducen a comida, combustible para el vehículo, mantenimiento básico del sistema y las tasas mínimas del concejo local, algo que en total ronda entre $12,000 y $18,000 anuales. Después de 10 años, esa persona tiene una propiedad valorada en un mínimo de $80,000, más el valor de las mejoras acumuladas durante esos 10 años, más el equivalente de $200,000 o más en alquiler que no pagó. El total de riqueza acumulada real supera los $280,000. La persona que siguió alquilando tiene exactamente 0. Y en 20 años, esa diferencia se convierte en algo que ya no tiene comparación posible. Pero hay algo en este cálculo que casi nadie menciona cuando habla de las ventajas financieras del off-grid,
Y es que ese cálculo solo funciona si eliges la ubicación correcta para tu perfil real. Porque quien invierte $80,000 en Laverton pensando que puede tolerar el aislamiento extremo y el calor absoluto, y abandona en el segundo verano, no acumula $280,000 de riqueza. Acumula pérdidas reales, costos de mudanza, depreciación de materiales, tiempo perdido y la necesidad de volver al sistema de alquiler desde cero. El fracaso off-grid no es solo un fracaso de estilo de vida, es un fracaso financiero concreto que puede tardar años en recuperarse. Y eso nos lleva de vuelta al punto desde donde empezó todo esto. La ubicación no es un detalle del plan, la ubicación es el plan. Y elegirla correctamente requiere algo que la mayoría de personas no hace antes de comprometer su capital. Requiere una evaluación honesta y sin romanticismos de quién eres realmente. No de quién quieres ser, ni de quién crees que podrías llegar a ser con la actitud correcta. Requiere saber con certeza qué nivel de aislamiento puede sostener semana tras semana durante años, no durante un fin de semana de acampada con el entusiasmo inicial intacto. Requiere saber qué clima tu cuerpo y tu mente toleran de forma sostenida, no qué clima parece manejable sobre el mapa. Requiere saber qué servicios son para ti opcionales y cuáles son en realidad innegociables, aunque ahora mismo te diga que puedes prescindir de ellos. Y una vez que tienes esas respuestas con honestidad real, la ubicación correcta de esta lista se hace evidente por sí sola. Pero conocer tu perfil es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es hacer algo que la mayoría de personas que fracasan en el off-grid australiano no hizo antes de comprar tierra. Y es algo tan concreto y tan simple que cuando lo escuchas te pregunta por qué no es lo primero que hace todo el mundo. La mayoría de personas que fracasan en el off-grid australiano cometieron un error tan simple y tan evitable que cuando lo escuchas por primera vez parece imposible que alguien lo cometa, y sin embargo es el error más repetido de toda la lista, más común que subestimar el calor, más común que elegir el sistema solar equivocado, más común que cualquier problema técnico de infraestructura. Compraron la tierra sin visitarla en verano. Leyeron los datos de temperatura, vieron el número en la pantalla, dijeron que podían manejarlo y firmaron el contrato desde la comodidad de un apartamento con aire acondicionado en la ciudad. Y cuando llegó enero con 43 grados sostenidos durante semanas, con noches que no bajan de 30, con el suelo irradiando calor acumulado desde las 6 de la mañana, descubrieron que la diferencia entre leer un número y vivir ese número es tan grande que no existe ninguna investigación previa que pueda prepararlos completamente para eso. Visitar la ubicación elegida en verano e invierno antes de comprometer ningún capital no es una recomendación opcional de la lista de consejos finales. Es el paso más importante de todo el proceso, más importante que comparar precios de paneles solares, más importante que calcular la capacidad de los tanques, más importante que cualquier otro detalle técnico del setup. Porque si el clima de esa ubicación específica, en sus condiciones reales, no es compatible con tu cuerpo y tu mente de forma sostenida, todo lo demás es irrelevante. Puedes tener el setup más eficiente de Australia y seguir fracasando porque el entorno en el que lo instalaste hace que cada día sea una batalla que agota antes de que el proyecto tenga tiempo de consolidarse. Pero el clima es solo la primera variable que necesitas verificar en persona. La segunda es el agua, y verificarla correctamente requiere un nivel de atención que la mayoría de compradores de tierra off-grid no aplica porque confían en datos que no reflejan la realidad del momento más crítico. Los registros de disponibilidad de agua subterránea y los datos de lluvia anual que consultas cuando investigas una ubicación son promedios históricos. Te dicen lo que pasó en condiciones típicas a lo largo de años o décadas. Lo que no te dicen es lo que está pasando ahora mismo en ese lugar específico durante un período de sequía, que es exactamente el momento en que tu sistema hídrico va a estar bajo mayor presión y cuando necesitas saber con certeza que puede sostenerse. Verificar la viabilidad real del agua significa ir a la ubicación en época seca,
no en temporada húmeda. Significa hablar con los vecinos que ya tienen pozos instalados sobre lo que han experimentado en los últimos años. Significa revisar el nivel de los embalses y las represas locales en ese momento específico. Significa entender no el promedio histórico, sino el comportamiento real del sistema hídrico en las condiciones menos favorables, porque esas condiciones menos favorables son las que van a poner a prueba tu setup en algún momento. El tercer paso que nadie da correctamente es hablar con el consejo municipal de forma directa y honesta antes de comprar. No para pedir permiso, no para revelar más de lo necesario sobre tus planes, sino para entender con precisión el nivel real de enforcement en esa zona específica, la actitud concreta del Departamento de Planificación hacia viviendas alternativas en propiedades rurales, y si ha habido acciones recientes que sugieran un cambio en la tolerancia informal que caracteriza ciertas ubicaciones. Porque la tolerancia informal no está garantizada por ningún documento y puede cambiar cuando cambia el personal del consejo, cuando llega un nuevo inspector con más iniciativa que su predecesor, o cuando una queja de un vecino activa un proceso que en condiciones normales nunca se habría iniciado. Entender ese contexto antes de comprar no es paranoia, es diligencia básica que puede ahorrarte consecuencias muy costosas. Y hay un cuarto paso, que es tan subestimado que la mayoría de guías off-grid ni siquiera lo menciona. Conectar con residentes actuales de esa ubicación específica antes de tomar ninguna decisión. No con creadores de contenido que muestran sus setups perfectos con luz de atardecer y música de fondo. Con personas reales que llevan años viviendo en ese shire, que han pasado por los problemas cotidianos que no aparecen en los videos, que conocen los matices locales que ninguna investigación remota puede revelar, y que pueden decirte con honestidad qué es lo más difícil de esa ubicación específica después de años de experiencia real. Esa información no tiene precio y está disponible para quien se toma el tiempo de buscarla en los foros correctos y de presentarse con respeto genuino. Pero incluso con todo eso verificado, con el clima experimentado en persona, con el agua comprobada en época seca, con el consejo consultado y con los residentes contactados, hay todavía una variable que destruye proyectos bien preparados y que la mayoría de personas no quiere escuchar porque obliga a revisar números que ya tenían cerrados en su cabeza. El presupuesto que la mayoría de personas calcula para su setup off-grid está sistemáticamente equivocado, y no por un margen pequeño, sino por un margen que puede hacer la diferencia entre un proyecto que se completa y uno que se detiene a mitad por falta de capital. Construir en zonas remotas de Australia cuesta entre un 20 y un 30% más que construir en zonas urbanas o periurbanas. No es una estimación aproximada, es una realidad operativa verificable que surge de factores concretos e inevitables. El transporte de materiales a ubicaciones remotas tiene un costo real que se acumula en cada carga, en cada viaje, en cada pieza de equipamiento que necesita llegar desde un centro de distribución que puede estar a cientos de kilómetros. La mano de obra calificada es escasa en zonas remotas, lo que significa que cuando la necesitas, pagas más por ella y esperas más tiempo para conseguirla. Y cada imprevisto, cada problema que surge durante la construcción y que en una zona urbana se resuelve en un día con una llamada y un proveedor cercano, en una zona remota puede tardar semanas y costar el doble. El presupuesto realista para un setup off-grid básico pero funcional en una zona remota de Australia empieza en $100.000, no en 80. Para un setup confortable y sostenible a largo plazo, con los componentes de calidad adecuada y el margen de contingencia necesario para absorber los imprevistos que siempre aparecen, el número es $120.000 como mínimo. Quien entra a este proceso con un presupuesto más ajustado que eso, sin ningún margen de contingencia, está poniendo en riesgo no solo la calidad del resultado, sino la viabilidad completa del proyecto. Porque quedarse sin capital a mitad de la construcción en una zona remota, con una vivienda incompleta y un sistema solar parcialmente instalado, es una situación que es mucho más costosa de resolver
que haberlo presupuestado correctamente desde el principio. Y hay algo en la naturaleza de este proceso que hace que el costo de los imprevistos sea particularmente difícil de anticipar para quien lo hace por primera vez. Cada setup off-grid es diferente, porque cada terreno es diferente, cada clima es diferente, cada configuración de suelo afecta el costo del sistema séptico. Cada nivel de riesgo de incendio según la clasificación BAL del terreno puede agregar costos de construcción significativos que no aparecen en ningún desglose genérico. Verificar la clasificación BAL de la tierra antes de comprar no es un trámite burocrático menor. Es una verificación que puede revelar que construir en ese terreno específico requiere materiales y técnicas que agregan un porcentaje considerable al presupuesto base. Ignorar ese dato hasta después de la compra es uno de los errores más costosos que comete quien no ha hecho este proceso antes. Lo mismo aplica a la cobertura de telefonía móvil. En una emergencia real, en una propiedad remota, la cobertura móvil no es una comodidad. Es la diferencia entre poder pedir ayuda y no poder hacerlo. Verificar la cobertura real en el terreno específico, no en los mapas de cobertura de los operadores que son notoriamente optimistas en sus representaciones de zonas remotas, es un paso que puede parecer excesivo hasta el día en que lo necesitas de verdad. Y hay una última variable en este proceso que nadie puede calcular por ti, que ningún número puede anticipar, y que es en última instancia la que determina si todo lo que has construido va a ser sostenible, no durante el primer año, sino durante los siguientes 10. Hay algo que nadie te dice sobre el compromiso real que requiere la vida off-grid en Australia. Algo que los números no pueden medir y que ninguna investigación previa puede prepararte completamente para enfrentar. Y es que esta decisión no es reversible sin un costo real y concreto que la mayoría de personas no calcula cuando está en la fase de entusiasmo inicial. Volver a la vida urbana convencional después de haber establecido un setup off-grid no es simplemente deshacer lo que hiciste. Es absorber las pérdidas de la venta de tierra en un mercado remoto donde los compradores son escasos y los precios no suben rápido. Es asumir el costo de desmontar o abandonar infraestructura que no puedes llevarte. Es enfrentar el regreso al sistema de alquiler desde cero, con el capital inicial consumido y sin el patrimonio que esperabas haber acumulado. Es un ajuste psicológico real que las personas que lo han vivido describen como uno de los periodos más difíciles de su vida, no porque la vida off-grid haya sido terrible, sino porque el contraste entre la libertad que tuvieron y la dependencia del sistema al que regresan resulta mucho más difícil de procesar de lo que anticiparon. Por eso el compromiso que este estilo de vida requiere no es el compromiso entusiasta del primer mes, ni el compromiso resuelto del primer año. Es el compromiso honesto y sostenido que se mantiene cuando el sistema solar da problemas en pleno verano, cuando la sequía hace que el nivel del pozo baje más de lo esperado, cuando el aislamiento pesa más de lo que pensabas que podía pesar, cuando la lista de mantenimiento es más larga que la lista de cosas que querías hacer ese día. Ese nivel de compromiso no se genera con investigación. Se genera con honestidad radical sobre quién eres realmente y qué estás dispuesto a sostener no durante una semana de entusiasmo, sino durante años de realidad cotidiana. Y hay una forma concreta de desarrollar las habilidades que ese compromiso requiere que la mayoría de personas ignora porque parece demasiado básica para ser tan importante. Las habilidades técnicas que necesitas para sostener un setup off-grid a largo plazo no son complicadas, pero sí son específicas. Mantenimiento y resolución de problemas del sistema solar, porque los componentes se degradan, las conexiones se aflojan y los controladores de carga fallan en los momentos menos convenientes. Gestión del agua, incluyendo filtración, conservación y monitoreo de calidad, porque la calidad del agua subterránea puede cambiar con el tiempo y un sistema de filtración que no se mantiene correctamente puede volverse ineficaz sin que lo notes hasta que ya es un problema real. Reparaciones y mantenimiento de la estructura de la vivienda, porque el clima extremo de las zonas remotas australianas degrada los materiales a un ritmo que en zonas urbanas nunca experimentarías. Y producción y conservación de alimentos, porque cuanto más puedas producir en tu propio terreno, más reducido queda ese costo de vida anual que ya de por sí es incomparablemente menor al de la vida urbana.
Ninguna de esas habilidades requiere formación especializada previa. Todas se desarrollan de forma natural con la práctica y con la disposición de aprender de los errores que inevitablemente van a ocurrir. Lo que sí requieren es algo que no se puede comprar ni investigar: disposición real para resolver problemas con los recursos disponibles en el lugar, sin la opción de llamar a un técnico que llega en 2 horas. Esa disposición, más que cualquier habilidad técnica específica, es lo que distingue a quien prospera en el off-grid australiano de quien abandona. Y cuando tienes esa disposición, cuando la has verificado honestamente en ti mismo a través de experiencias reales y no de imaginaciones, cuando has visitado las ubicaciones en sus condiciones más duras, cuando has verificado el agua en época seca, cuando has hablado con residentes reales y con el consejo local, cuando has presupuestado con el margen de contingencia real y no con el número que te gustaría que fuera correcto, entonces, y solo entonces, estás en condiciones de tomar la decisión más importante de este proceso. Y esa decisión no es cuánto invertir ni qué tecnología elegir. Es elegir a cuál de estas 12 ubicaciones perteneces realmente, según quién eres, no según quién quieres ser. Las 12 ubicaciones de esta lista representan algo que va mucho más allá de una comparación de precios y climas. Representan 12 caminos diferentes hacia la misma transformación. La transformación de una persona que paga por vivir a una persona que es dueña de cómo vive. Y esa diferencia, que parece filosófica cuando la describes en palabras, es absolutamente concreta y medible cuando la traduces a números reales a lo largo del tiempo. Desde los $79,000 de Laverton hasta los $138,000 de Atherton Tablelands. Desde el aislamiento casi total del Goldfields hasta la proximidad urbana de Charters Towers. Desde el clima mediterráneo costero de Northampton hasta la frescura tropical de altura de los Tablelands. Cada ubicación de esta lista ofrece un camino viable hacia la independencia habitacional permanente para un perfil específico de persona. No hay una ubicación universalmente correcta. Hay una ubicación correcta para ti, y encontrarla requiere el proceso honesto que hemos recorrido en todo este análisis. La independencia financiera que genera eliminar para siempre los costos de vivienda y servicios no es una promesa de marketing. Es aritmética simple aplicada a números reales. Quien establece un setup off-grid bien elegido y bien ejecutado en cualquiera de estas 12 ubicaciones, construye una base de riqueza real a un ritmo que el sistema de alquiler convencional hace imposible por definición. No porque el off-grid sea un atajo mágico hacia la riqueza, sino porque la diferencia entre acumular patrimonio real y pagar por no acumular nada durante décadas es, a largo plazo, una de las diferencias más grandes que una persona puede crear en su situación financiera con una sola decisión bien tomada. Pero esa decisión tiene que tomarse con los ojos completamente abiertos, con el clima experimentado en persona en sus condiciones más duras, con el agua verificada en época seca, con el consejo consultado directamente, con los residentes actuales contactados y escuchados, con el presupuesto calculado con el margen real de contingencia para zonas remotas, con el perfil psicológico evaluado honestamente y sin romanticismos, y con el compromiso de largo plazo asumido como lo que realmente es, un cambio permanente de estilo de vida, no un experimento temporal ni una fantasía de escape que se puede deshacer sin consecuencias si no resulta exactamente como la imaginabas. La moraleja de todo esto es tan simple que es fácil pasarla por alto buscando algo más complejo. El sistema en el que vive la mayoría de australianos está diseñado para que sigas pagando para siempre sin acumular nada. Cada factura de electricidad, cada recibo de agua, cada mes de alquiler es una transferencia de tu tiempo y tu esfuerzo hacia corporaciones y propietarios que acumulan mientras tú te quedas en el mismo lugar financiero año tras año. Salir de ese sistema es posible, está documentado, tiene costos reales y concretos que están dentro del alcance de una cantidad significativa de personas, y tiene ubicaciones específicas en este país donde se puede hacer de forma legal o tolerada, con preparación adecuada. La pregunta no es si es posible,
La pregunta es si tienes la honestidad suficiente para evaluar tu propio perfil real y el compromiso suficiente para ejecutar el proceso correctamente en lugar de romanticizarlo. Y ahora mismo quiero que respondas algo en los comentarios, algo que requiere honestidad real y no la respuesta que crees que deberías dar. Si tuvieras que elegir hoy entre un setup en Leverton por $79,000, con aislamiento extremo y calor absoluto, pero libertad total, o un setup en Atherton Tablelands por $138,000, con clima perfecto y comunidad activa, pero casi el doble de inversión inicial, ¿cuál elegirías realmente y por qué? No la respuesta correcta, la respuesta honesta. Escríbela abajo porque las respuestas a esa pregunta dicen más sobre el perfil real de cada persona que cualquier test de personalidad que hayas hecho. Si este contenido te dio información real y concreta que no encontrabas en otros lugares, suscríbete al canal y dale like a este video. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de análisis detallado y honesto sobre opciones de vida alternativa en Australia merece llegar a más personas que están buscando exactamente esto. Nos vemos en el siguiente video con más ubicaciones y más información real sobre cómo salir del sistema habitacional en Australia de forma inteligente y sostenible.